Buen día, mi nombre es Ferney Perdomo García, soy licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad de La Salle, docente del Colegio Sierra Morena Institución Educativa Distrital y aspirante a Magíster en Pedagogía de la Universidad de La Sabana. Con esta investigación pretendo dar a conocer la transformación de mis prácticas de enseñanza a partir de las acciones constitutivas como son la planeación, implementación y evaluación en el marco de la enseñanza para la comprensión y con otros aportes pedagógicos. Se desarrolló con la población de estudiantes del Colegio Sierra Morena, institución educativa ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar. La transformación de las prácticas de enseñanza se ha logrado a partir de la autorreflexión como un espacio de investigación en donde de manera crítica y cíclica se analiza las acciones de las prácticas de enseñanza en escenarios de la realidad de los estudiantes, del docente y de todas las situaciones que se generan en los ambientes educativos. Esto ha dado como resultado lograr comprensiones de los aprendizajes de los estudiantes, reflexiones profundas en el docente sobre qué deben comprender los estudiantes, cómo lo deben comprender y cómo saber que lo comprendieron en busca del mejoramiento de la profesionalización docente. Es importante mencionar el trabajo colaborativo que se llevó a cabo entre pares académicos que nutrieron la investigación, especialmente el acompañamiento de mi asesora Melayanet Morales, quien con su experiencia y dedicación contribuyó al desarrollo de este proceso investigativo. A continuación, haremos un recorrido por este trabajo de investigación. En cuanto a mi formación, soy bachiller académico del Instituto Nueva Colombia. Después de despertar un gran interés por el idioma inglés, ingreso a estudiar un técnico profesional en inglés en el Centro Electrónico de Idiomas. Luego, continué con la licenciatura en Lenguas Modernas en la Universidad de La Salle. Posteriormente, tuve la oportunidad de realizar una maestría en Pedagogía en la Universidad de La Sabana. En el año 1999, inicié como docente de inglés en bachillerato en el Instituto Cerros del Sur, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en donde laboré por un periodo de 4 años. La experiencia en esta institución marcó mi proceder como docente, pues me enseñó a encontrarle sentido a los procesos de enseñanza en los sectores populares en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de estas comunidades. Para el año 2008, logré vincularme a la corporación universitaria Cor Universitec. Allí trabajé como docente de inglés durante 4 años. Esta experiencia me potencializó tanto en el campo disciplinar como en los procesos pedagógicos. He participado en seminarios de utilización pedagógica, estándares de competencias, foros educativos de Bogotá, referentes didácticos para la enseñanza de la lengua castellana, diplomados en evaluación de carácter diagnóstico formativa, entre otros, para el mejoramiento del quehacer docente. Cuento con más de 20 años de experiencia como docente de humanidades. Esta trayectoria me ha permitido ir construyendo una experiencia a partir de diferentes contextos, diferentes situaciones o sobre todo diferentes intenciones en los procesos de enseñanza. Sin embargo, en todos los casos ha estado la utopía de alcanzar los procesos necesarios para la transformación de las comunidades. El término contexto abarca innumerables elementos que son necesarios conocer, ya que tienen gran incidencia en el proceder del diario vivir de las comunidades. Por lo tanto, se hace inevitable conocer las costumbres, culturas, condiciones económicas, condiciones geográficas, entre muchos otros, ya que todos estos aspectos inciden en los aprendizajes de los estudiantes. Como lo manifiesta Bronfenbrenner, más que ser concreto, es una cultura o subcultura en la que el niño está inmerso, que incluye valores, creencias y actitudes característicos hacia diferentes facetas de la vida. El Colegio Sierra Morena se encuentra ubicado en la localidad 19 de Ciudad Bolívar en Bogotá. La población está conformada por diferentes culturas. Los habitantes se ubican en estratos 1 y 2. Se encuentra un alto nivel de analfabetismo y poseen bajos recursos económicos, lo que los obliga a trabajar de manera informal a jóvenes y en algunos casos a niños, causando la deserción escolar. Las familias o grupos familiares en su mayoría no cuentan con un empleo formal y su solvencia económica se mantiene desde la informalidad. Esto conlleva a que muchos de nuestros estudiantes, sobre todo de bachillerato, tengan nexos con grupos delincuenciales, generando una problemática social. El Colegio Sierra Morena cuenta con 4 sedes, A, B, C y D, y 3 jornadas, mañana, tarde y fin de semana, conformada por un aproximado de 4.500 estudiantes con grados que van desde preescolar hasta 11. En términos académicos, cuenta con un proyecto de media fortalecida como una estrategia para transformar y fortalecer la educación de los grados 10º y 11º. La CDA, donde se realizó la investigación, cuenta con 26 cursos de bachillerato y el mismo número de aulas, algunas de ellas especializadas. Los recursos con que cuenta el colegio, aunque existen como son herramientas tecnológicas, no son muy funcionales,
ya que el acceso a Internet es muy limitado y en muchas ocasiones nulo. También el hacinamiento en las aulas de clase debido al parámetro de estudiante establecido genera indisciplina, distracción y dificultad en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Los docentes del colegio son muy comprometidos con los procesos de enseñanza hacia los estudiantes. Son docentes con mucha aprobación en su labor como profesor. Respecto a lo pedagógico, hacia finales de 1998 se inicia con pedagogía conceptual como un modelo que tuvo aplicabilidad hasta el año 2002, pues para ese año llegaron nuevos docentes que traían enfoques diferentes y el modelo de la institución empieza a diluirse hasta casi desaparecer. Y es allí donde surge la necesidad de establecer acuerdos pedagógicos, de donde nace el PEI, que se titula Por una escuela viva, activa, planeada y proyectada al siglo XXI, que aún se encuentra vigente. En el año 2013, un grupo de docentes se interesa por liderar el trabajo de modelos pedagógicos y analizar cuál se debía implementar en el colegio. Se coincide que el modelo más apropiado para la institución es el crítico social, que se basa en el desarrollo de la personalidad del estudiante y de sus capacidades cognitivas en torno a las necesidades sociales del contexto. Este modelo aún se encuentra en estudio, por lo cual se continúa con la pedagogía conceptual. En cuanto al sistema institucional de evaluación, el colegio trabaja 4 periodos durante el año. Al finalizar cada periodo se realizan comisiones de evaluación en donde se analizan los casos con más bajo rendimiento y se discuten criterios para el plan de mejoramiento. Las prácticas de enseñanza hacen referencia a la responsabilidad que tiene el docente en el proceso de enseñar, en cuanto a las estrategias metodológicas, recursos, ritmos de aprendizaje, conocimiento del entorno, intencionalidad y reflexión. Como lo plantea Jackson, la práctica de enseñanza no se reduce solo a realizar la enseñanza en clase, sino que es el producto del proceso reflexivo que realiza el docente. Antes de iniciar la maestría en la Universidad de La Sabana, aunque se realizaban planeaciones que luego se implementaban y se evaluaban, no lograban los objetivos propuestos por el docente y como resultado, los aprendizajes no eran significativos en los estudiantes. Con respecto a la planeación, no se hacía de manera intencionada, rigurosa ni estructurada, solo se seguía una secuencia de actividades priorizando los contenidos. Poco se tenía en cuenta los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Los recursos que se incluían en la planeación, como herramientas tecnológicas, no tenían un propósito claro. En conclusión, la planeación se pensaba sobre el momento de realizar la clase y se llevaba una guía o un texto para que lo trabajaran en clase, sin pensarse sobre el aprendizaje que se pretendían alcanzar con los estudiantes. En cuanto a la implementación, predominaba la explicación magistral, no se realizaban dinámicas de clase ni desempeños que permitieran el logro de las comprensiones de los estudiantes. La forma de comunicación era unidireccional del docente hacia el estudiante, no se exploraban los conocimientos previos en los educandos. La forma como se ordenaba el salón era de orden tradicional, en filas y columnas. Los recursos casi siempre eran tablero, marcadores, borrador y cuaderno. En resumen, siempre el accionar en el aula era la misma mecánica, sin reflexión de lo que allí sucedía. En la forma de evaluar, la calificación no era procesual, sino que se daba al terminar una actividad, una clase o un periodo, y se tenía en cuenta como resultado final de cada bimestre. Los instrumentos que se utilizaban eran evaluaciones escritas, repeticiones orales y trabajos realizados en los cuadernos dentro y fuera del aula. Solo se realizaba la heteroevaluación y en muchos casos se tomaba como mecanismo de represión y no como una búsqueda de mejora. La participación de los estudiantes en los procesos evaluativos era casi nula. El docente solo se enfocaba en la nota cuantitativa como el resultado final de un producto, sin tener en cuenta los ritmos de aprendizaje. Finalmente, en la forma como se planeaba, se implementaba y se evaluaba, no había la posibilidad de reflexionar sobre lo que había sucedido al interior del aula una vez realizada la clase. El objeto de estudio de la investigación es la misma práctica de enseñanza, su alcance de orden descriptivo, abordada desde un enfoque cualitativo, y el diseño metodológico es la investigación-acción, dado que son tomados los procesos de enseñanza como investigación por parte del actor principal, quien pretende estudiar, comprender y transformar las prácticas de enseñanza con el fin de dar respuesta o solución a una problemática que sucede al interior del aula de clase. Se determina que dentro de la investigación-acción, el método específico es la Lesson Study, que involucra a un grupo de profesores planificando, enseñando, observando, analizando y reflexionando colaborativamente las prácticas de enseñanza de una manera cíclica, con el propósito de mejorarlas, como lo manifiesta Elliott. Teniendo en cuenta lo anterior, surge la siguiente pregunta. ¿Cómo transformar las prácticas de enseñanza a partir de las sus acciones constitutivas como son la planeación, la intervención y la evaluación en el Colegio Sierra Morena?
Objetivo general: analizar las transformaciones de la práctica docente a partir de las acciones constitutivas en el Colegio Sierra Morena. Objetivos específicos: analizar una planeación estructurada que logre desarrollar a los estudiantes aprendizajes significativos. Evaluar intervención organizada y secuenciada que permita el desarrollo de los desempeños de comprensión de forma intencionada. Establecer criterios de evaluación de manera integral, formativa y continua que dé cuenta de los procesos de los estudiantes para el mejoramiento de las dificultades. Como categorías de análisis se encuentra la planeación, la intervención y la evaluación, y como subcategorías están la planeación colaborativa, elementos de enseñanza para la comprensión, saberes previos, rutinas de pensamiento, comunicación en el aula, autoevaluación y retroalimentación. En este proyecto de investigación se realizaron 3 grandes ciclos de reflexión en torno a las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza, por medio del ciclo PIER, planeación, implementación, evaluación y reflexión. Los ciclos de reflexión, como lo manifiesta Hernández, son etapas o fases que van orientando el desarrollo metodológico de la investigación, permitiendo al investigador, a partir de repeticiones consecutivas, ir analizando cada situación que ocurre en el fenómeno estudiado con el fin de mejorar cada proceso. El primer ciclo de reflexión se caracteriza por tomar como eje fundamental la enseñanza para la comprensión, entendida la comprensión según Perkins como la habilidad para pensar y actuar creativa y flexiblemente a partir de lo que sabemos para resolver problemas, crear productos e interactuar con el mundo que nos rodea. Y como elemento metodológico, el trabajo colaborativo en el marco de la Lesson Story, como lo manifiestan Pérez y Soto, son un conjunto de prácticas, hábitos, relaciones interpersonales y herramientas que ayudan al profesor a trabajar de forma colaborativa en un proceso de acción e investigación. Ciclo 1. En este ciclo se comienza a examinar la forma como se venía planeando y en colaboración se empieza a analizar estas planeaciones y a planear nuevos propósitos. Se crea un primer formato de planeación. También se inicia por registrar lo que sucede en el aula de clase, toma de fotos, grabaciones de audios, videos y toma de notas. Ciclo 2. Se continúa planeando con EPC. Toma mucha más fuerza la planeación colaborativa y se constituyó en un hito que permitió la migración de una planeación tradicional a una planeación estructurada y reflexiva que comienza a implementarse en la institución para luego ser analizada por el grupo de investigación. Se comienza a implementar de forma novedosa la exploración de los conocimientos previos de los estudiantes y las rúbricas de valoración que fueron utilizadas tanto por el grupo de docentes investigadores para la valoración de las planeaciones de clase como los estudiantes en el aula. Se halló la importancia de la observación en grupo, el registro y la sistematización de lo que sucedía en el aula de clase y poder construir diálogo pedagógico. Ciclo 3. En este último ciclo de reflexión, se continúa realizando ajustes de manera colaborativa a cada uno de los elementos de la práctica de enseñanza. Aquí se fortalece la visibilización del pensamiento tanto del docente como del estudiante. Se trata de que el docente pueda comprender su práctica a partir de la misma investigación-acción para transformarla, y en el estudiante que pueda comprender la manera como se dan sus procesos de aprendizaje. Como elemento fundamental a la hora de hacer visible el pensamiento, se encuentran las rutinas de pensamiento como instrumentos que se utilizan en el aula y que contribuyen a generar unos movimientos de pensamiento concretos en los estudiantes. También se realizan unas observaciones y valoraciones a partir de la escalera de retroalimentación, que ayuda a evidenciar y a socializar los puntos de vista de cada uno de los docentes e investigadores a partir de valorar, expresar y recomendar para la mejora en los procesos de enseñanza. Una de las grandes reflexiones que se puede hacer de lo planteado de estos ciclos es que cuando el docente realiza planeaciones de clase de manera rigurosa, estructurada e intencionada, teniendo en cuenta a los estudiantes, sus realidades, intereses, conocimientos previos, ritmos de aprendizaje, logra desarrollar comprensiones cada vez más profundas. Los hallazgos de la investigación realizada dan cuenta de un proceso reflexivo y secuencial que le permitieron al docente de forma progresiva transformar las prácticas de enseñanza. En cuanto a la planeación, se transformó de manera significativa con relación a la forma como se venía realizando. Se evidenció que la planeación es el elemento principal para el desarrollo y la evaluación de una intervención de clase. La planeación colaborativa permitió hacer análisis desde varias miradas y desde distintas experiencias que nutrieron las dinámicas de aula. Desde la EPC, la planeación logró que los estudiantes desarrollaran comprensiones que antes no se alcanzaban y comprendieran otras formas de concebir los aprendizajes, y en el docente, transformaciones tanto en el discurso de aula como en las prácticas de enseñanza. Ahora las unidades didácticas que se implementan son pensadas de manera consciente e intencionada, son motivantes para los estudiantes y también para el docente. Los contenidos que se presentan en estas unidades son solo pretextos que motivan a los estudiantes a generar comprensiones profundas. Asimismo,
Al incluir los saberes previos en la planeación de clase, hizo que tanto docente como estudiante exploraran otra forma de introducir un tema a la clase, generó disposiciones y el desarrollo de las actividades de manera más dinámica y participativa. Con respecto a la implementación, el trabajo entre pares permitió hacer análisis profundo de todas las dificultades que el docente tenía a la hora de desarrollar una clase. Se logró unas acciones de aula agradable a los estudiantes, con nutrida participación, interés en la realización de las actividades. También se puede notar la interacción que tiene el docente con el estudiante y la dinámica en un proceso bien orientado. Con las rutinas de pensamiento, se logró comprender la importancia de visibilizar la forma como los estudiantes comprenden los nuevos conocimientos. Se alcanzó por parte del docente transformar las acciones que se implementaban en el aula en cuanto al discurso. Se logró una relación de diálogo permanente, de manejo de relaciones horizontales, en donde los estudiantes se atreven a expresar sus pensamientos, sus ideas y su forma de pensar distinto. En cuanto a la evaluación, se reflexionó sobre el para qué se evaluaban a los estudiantes, concluyendo que es para identificar procesos y mejorarlos. Con la rúbrica de valoración se consiguió que la evaluación fuera más estructurada e intencionada en los procesos de enseñanza con los estudiantes. Esto motivó a los educandos a alcanzar los objetivos, pues se les da a conocer la rúbrica antes de la implementación de la actividad. A partir de las rúbricas de valoración, se vio la necesidad de hacer más partícipe a los estudiantes en los procesos de evaluación. Es por eso por lo que hoy se incluye la autoevaluación, en donde el estudiante puede hacer una reflexión sobre sus procesos de enseñanza y así poder superar dificultades de forma más asertiva. La retroalimentación con los estudiantes permitió alcanzar de forma conjunta, docente-estudiante, comprensiones sobre qué debían mejorar cada uno de los actores en el proceso. Las prácticas de enseñanza del mundo actual deben estar pensadas desde el papel que desempeñan los docentes en las aulas de clase y las necesidades que tienen los estudiantes en el desarrollo de las competencias y los procesos analíticos, críticos y reflexivos que le permitan construir nuevos aprendizajes. A partir de esto, es necesario que el docente esté en constante reflexión sobre las acciones que realiza en el aula de clase. El docente comprendió que la transformación de las prácticas de enseñanza se logra cuando se reflexiona de manera cíclica. El aula de clase debe ser un espacio de comprensión y construcción de nuevos saberes que el estudiante pueda contextualizar y utilizar en su mundo real. El docente debe lograr que los estudiantes comprendan nuevos saberes y los puedan utilizar con los que tienen previos para formar nuevas comprensiones. Los contenidos de la asignatura deben ser solo una excusa para que los estudiantes puedan desarrollar procesos de pensamiento. Los procesos evaluativos apunten a constante revisión de las dinámicas de aula con miras a correcciones oportunas y nuevas formas para el mejoramiento de las prácticas de enseñanza. En conclusión, a lo largo del proceso de transformación de las prácticas de enseñanza, el docente investigador ha desarrollado un pensamiento distinto y transformador, que ha permitido ir cambiando las acciones de enseñanza, ha despertado otras intenciones de compartir conocimiento, ha desencajado de los modelos tradicionales y ha asumido con gran responsabilidad nuevas dimensiones que le permitan reorientar su quehacer pedagógico hacia otras formas de enseñanza. El haber adquirido un conglomerado de elementos teóricos y llevados a la praxis le permite al docente sacar una gran conclusión, y es que cuando se realiza planeación de clase de manera intencionada, estructurada y sistemática, teniendo en cuenta a los estudiantes, sus realidades, intereses, conocimientos previos y ritmos de aprendizaje, logra desarrollar procesos de comprensión cada vez más significativos y profundos. Y por último, el docente comprendió que aunque ha logrado transformaciones muy significativas en sus procesos de enseñanza, la búsqueda del mejoramiento es permanente, pues las situaciones que se dan al interior de las aulas no son estáticas, y esto hace que se esté en constante reflexión para cada día ir perfeccionando las prácticas de enseñanza. Al final, nada está terminado. Como conclusiones, se puede afirmar que la experiencia de indagar y cuestionar la propia labor del docente y además hacerlo de forma colaborativa, da como resultado que el investigador enriquezca su accionar como profesional. Este trabajo de investigación permitió desarrollar a los estudiantes unos aprendizajes significativos a la luz de las reflexiones cíclicas del docente para el mejoramiento de las acciones en el aula. Este proceso investigativo, además de someter al docente a la transformación de las prácticas de enseñanza, lo ubica entre un ejercicio continuo de revisión, interpretación, observación y reflexión de su accionar en las dinámicas de clase. Se ha logrado también a raíz de este proceso reflexivo desencajar de modelos tradicionales de enseñanza y saltar a otra forma de hacer escuela, en donde se puede desarrollar en el aula procesos de pensamiento crítico, reflexivo y consciente por parte de todos los que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En cada uno de los elementos constitutivos de la práctica de enseñanza se generaron cambios de tal manera que las transformaciones
hoy favorecen el desarrollo de nuevos conocimientos y la nueva forma como comprenden los estudiantes. La reflexión que se hace es que dentro del quehacer pedagógico se hace necesaria una constante revisión de los procesos de enseñanza que permitan observarse su propia práctica para poder transformarla. Las reflexiones fortalecen la gestión de aula, modifican las concepciones que se tenían, nutre la fundamentación teórica del docente y lo lleva a asumir de manera consciente la responsabilidad de sus acciones en el desarrollo de sus prácticas. Desde la planeación, cuando se elabora de manera consciente, desde la implementación, cuando se utilizan instrumentos poderosos como las rutinas de pensamiento, y desde la evaluación, cuando se socializa con los estudiantes un antes y un después en los procesos evaluativos, permite desarrollar de forma armoniosa una práctica de enseñanza con excelentes resultados en los procesos de aprendizaje de los educandos.